Bueno, entonces para ponernos en tema y para recordar un poco lo último que estuvimos viendo y un poco poder seguir esta historia, vamos a recordar la segunda ley de la termodinámica. Acuérdense que cuando discutimos el tema de las leyes, dijimos, bueno, pero en definitiva, ¿qué es lo que nos dice una ley? Y una ley es algo que no podemos, o qué es lo que es una ley en una forma coloquial. Y bueno, es algo que no podemos probar, pero que nunca se ha observado que se viole esa ley. Y entonces la tomamos como válida hasta tanto encontremos experimentalmente, porque esta es una disciplina experimental, que se puede violar, ¿sí? Y bueno, y vimos que la segunda ley de la termodinámica tiene varias maneras de expresarse. Vimos por lo menos dos. Vimos el enunciado de Kelvin, que es que no se puede construir una máquina termodinámica con eficiencia 1, y vimos el enunciado de Clausius, que ahora lo vamos a ver. Fíjense que también esta idea de estas distintas formas, y ahora hoy vamos a ver una tercera forma de pensar la segunda ley de la termodinámica, también un poco muestran cómo fue el desarrollo de esta parte de la física, cómo distintas personas en distintos lugares del mundo estaban haciendo más o menos al mismo tiempo desarrollos en esta área y a su manera se daban cuenta de esta imposibilidad, ¿sí? Y lo expresaron. Entonces, el enunciado de Kelvin que dice no se puede construir una máquina térmica de eficiencia 1 también se puede pensar de esta manera. Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo, terminando en el mismo estado que inició. Es decir, de una fuente caliente yo no puedo sacar solamente calor. Siempre voy a estar perdiendo algún tipo de calor a la otra fuente, ¿sí? Y acuérdense que esto lo discutimos la vez pasada pensando en las máquinas de vapor, cómo calientan un poco el medio ambiente en el que están. Hay una pérdida ahí, ¿sí? No todo el calor que uno le mete a una máquina de vapor se transforma en el movimiento de ¿cómo se llama? De la locomotora, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y después el, el enunciado de Clausius, que nos dice que esencialmente no puede haber transferencia de calor de un cuerpo más frío a algo más caliente, sin que yo le tenga que meter trabajo. Es decir, no existe una heladera, por decirlo rápido, un refrigerador, un aire acondicionado que funcione sin que uno le ponga algún tipo de energía. Para decirlo rápido, no existe una heladera sin motor. Si yo quiero que el calor vaya de una fuente fría a una más caliente, necesito de alguna manera mover ese calor yo haciendo algún tipo de trabajo o poniéndole algún tipo de energía mecánica. ¿Está bien? Y vimos que eran equivalentes, que podíamos, a pesar de que estas dos personas habían hecho esos trabajos un poco independientemente, uno podía pensar que eran equivalentes. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, si es cierto que una máquina puede hacer esto, puede llevar de una fuente fría a una fuente caliente, hacer esta transferencia de calor sin que haya trabajo, entonces significaría que finalmente, si yo esto lo acoplo con una, una máquina común, una máquina de la que llamaríamos de vapor, ¿sí? Para dar un ejemplo rápido, significaría que si yo lo acoplo con esto, en algún momento yo lograría de una fuente que estaría un poco más fría, digamos, pero que igual sería más caliente que esta, sacar trabajo nada más. Y eso sería una máquina 100% eficiente. Y eso ya sé que no se puede. Es lo que me dice la primera ley de Kelvin, ¿sí? Es decir, fíjense, si yo agarro el principio de Clausius y se lo acoplo a una máquina común, me dice que el principio de Kelvin es falso, ¿sí? Entonces, una máquina que viola el principio de Clausius viola automáticamente el principio de Kelvin. ¿Cómo? Simplemente acoplándolo con una máquina de vapor común, digamos, de las que estuvimos viendo. Y de la misma manera, si yo violo el primer principio descrito en los términos de Kelvin, es decir, si yo de una máquina solo puedo sacar trabajo y no pierdo nada, eso significaría que me puedo generar un refrigerador, ¿sí? Sin ponerle trabajo extra, ¿sí? Porque si una máquina me da trabajo, si una fuente de calor me puede dar trabajo, quiere decir que esa fuente
podría entonces ser la que necesito para hacer esto, y entonces tendría un refrigerador que funciona sin trabajo, ¿sí? Fíjense, si una máquina fuera 100% eficiente, la acoplo a un refrigerador y podría ser que ese refrigerador trabaje sin trabajo extra, digamos, sin trabajo agregado. Y entonces, ¿qué haría? Lograría transferir el calor de una fuente fría a algo caliente, es decir, algo que está prohibido hacer. ¿Sí? Bien. Y acá, digamos, de esas dos, cuando esos dos conocimientos estaban más o menos frescos o más o menos ya asentados, aparece Carnot. Carnot era un francés que más o menos en 1820, la ley esta es de 1824, si no me equivoco, o sea, pronto va a cumplir 200 años, dijo, bueno, el tipo era esencialmente un ingeniero, eh, pero era un científico al mismo tiempo, o sea, tenía un pensamiento científico, además tenía un pensamiento práctico. De hecho, acompañaba, digamos, a las tropas en las guerras francesas de la época y qué sé yo. Y él dijo, bueno, ok, me convencieron. La segunda ley me dice que yo no puedo tener una máquina que me dé, si yo le pongo una cierta cantidad de calor, me dé todo eso en trabajo. Voy a perder algo. Bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo perder? O dicho de otra manera, ¿cuál es la mejor máquina que me puedo hacer? O sea, ¿cuál es la máquina que puede tener la mayor eficiencia posible? ¿Es posible de ser construida esa máquina? Dicho de otra manera, ¿cómo hacer para sacar lo máximo sin perdiendo muy poco? ¿Sí? Eso es, ¿cuál sería la idea? Bien, entonces ahí es donde aparece la idealización, ¿sí? Y él dice, bueno, ninguna máquina, este es el enunciado de Carnot, y hoy vamos a estar toda la clase trabajando alrededor de esto. Él demostró, y lo vamos a ver sobre el final de la clase, primero vamos a ir construyendo ideas que nos van a llevar a este concepto de Carnot. Él dice, Carnot demostró que ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina ideal y reversible. ¿Sí? Ideal y de la conjunción reversible. O sea, estas son las dos características. Ya nos damos cuenta, viendo que es una máquina ideal y reversible, que todo lo que vamos a discutir está en el ámbito de la teoría. ¿Sí? O sea, vamos a discutir la teoría, pero nadie puede construir una máquina tan eficiente como la máquina de Carnot. O sea que la máquina de Carnot, lo que vamos a ver es que es una aspiracional, si quieren, es nuestra cota superior, lo mejor que nos puede ir cuando trabajamos con máquinas térmicas. Bien, y entonces primera cosa es definir qué son estas cosas, qué significa que sea ideal y que sea reversible. Entonces, idealizada es lo que todos entendemos por idealizados, que es cuasi perfecta, digamos, no tenemos pérdidas, etc. Y reversible es que podemos pasar de un ciclo a otro, ¿sí? Sin perder ningún tipo de energía y podemos hacer el camino inverso sin que haya pérdida o ganancia adicional de energía. ¿Sí? Acuérdense que ya hace varias clases que venimos mencionando esta idea de la reversibilidad. ¿Sí? Reversible significa que yo puedo hacer un ciclo que sea de ida o de vuelta y que sean indistinguibles entre sí. ¿Sí? Dicho de otra manera, en este caso la idea es que si yo veo una máquina térmica funcionando y es ideal y además es reversible, yo cuando veo un ciclo de la máquina puedo moverme en ese ciclo en una dirección o en otra y no voy a poder distinguir una de otra, ¿sí? Una de otra situación. Bien. Esto entonces es fundamental de las herramientas, digamos. Y ahora, ¿cómo? Bueno, es decir, ok, le pido eso a una máquina, que sea ideal y que sea reversible. Bueno, ¿qué ingredientes necesito? Y ahora vamos a ver, tengo 2 o 3 transparencias que son todas iguales. ¿Por qué son todas iguales? Porque son repeticiones de lo mismo de distintas maneras como para que vayamos metiéndonos en el tema, ¿está bien? Cuando ustedes vuelvan a estudiar esto, solos en sus casas, pueden saltearlas las que están de más. Si yo use varias justamente para que cada uno elija
cuál es la manera con la que quiere entrar al tema de las máquinas de Carnot, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes son, la sustancia de trabajo es un gas ideal, ¿sí? ¿Se acuerdan que la sustancia de trabajo es aquello que yo muevo, ¿sí? Aquello que yo pongo en mi máquina y que cambia de volumen, de temperatura, ¿sí? Bien, podían ser, y como estamos en una máquina ideal, la sustancia de trabajo va a ser un gas ideal, ¿sí? O sea, va a ser el gas más perfecto posible. Bien. ¿Y qué tipo de procesos vamos a hacer? ¿Qué tipo de procesos le vamos a hacer a esa sustancia? Bueno, le vamos a hacer 2 procesos adiabáticos y 2 procesos isotérmicos. Y con eso nos vamos a arreglar para cumplir un ciclo. Acuérdense que la máquina de Carnot realiza un ciclo. Entonces, máquina de Carnot es una máquina ideal, es una máquina reversible, estudiamos un ciclo, ¿sí? De hecho, acá está el título, ciclo de Carnot. Este es un gráfico del libro, ¿sí? ¿Y cuántas partes tiene ese ciclo? 4 partes. Vamos a ir mezclando proceso isotérmico, proceso adiabático, proceso isotérmico, proceso adiabático, ¿sí? Y de esa manera vamos a cubrir el ciclo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a recorrerlo por acá, después en la próxima transparencia lo vamos a volver a ver. Bien, entonces, tenemos un gas ideal y esta parte del gas ideal va a ser fundamental, porque acuérdense que una vez que nosotros tenemos un gas ideal, hay un montón de cuentas que ya hicimos en la clase 19, en la clase 20, de ecuaciones que ya están descritas y ya entendemos de dónde salen, y tenemos ecuaciones de estado, etcétera, y esas son herramientas para nosotros, ¿sí? O sea, para esta clase, todas las fórmulas del gas ideal que ya vimos la clase anterior y la otra, forman parte de nuestro acervo, ¿sí? Entonces, bien, el gas se expande isotérmicamente a temperatura TH, absorbiendo calor QH. Entonces, estoy en este punto A, ¿sí? Expando el gas, ¿sí? Y voy a una temperatura. Fíjense, esto que tienen acá, el celestito, no sé si se ve, porque por ahí están un poco claras, son isotermas. Entonces, fíjense, de A hasta B va por una isoterma. No sé si se ve el detalle. ¿Está bien? Una vez que llega acá, ¿sí? De A a B, entonces tenemos una compresión, una expansión isotérmica, de A hasta B. Va por la isoterma, ¿se ve? Entonces, hay un trabajo positivo porque hay una expansión, como creció el volumen, acuérdense que el trabajo es presión diferencial de volumen. Cuando crece el volumen, aumenta el trabajo, ¿sí? Y hay una entrega de calor, ¿sí? Se absorbe calor. Bien, llego hasta el punto B. ¿Sí? En el punto B me separo de la isoterma. Fíjese que la isoterma sigue por acá. No sé si se ve. A ver. Se ve, se ve. ¿Se ve? Ah, bueno, ok. Porque Sí, está sí. también el celeste, pero ahora sería un celeste más oscuro. En este celeste más oscuro, fíjense cómo se despegan de la isoterma. Ya no estoy más en un proceso isotérmico, ¿sí? Es más, ¿qué va a pasar con la temperatura? La temperatura baja. De hecho, está en esta temperatura, no sé cuánto es, llega acá y la temperatura empieza a bajar hasta que llega a este punto, ¿sí? Entonces, estamos en un proceso adiabático, ¿sí? Se expande adiabáticamente. ¿Qué significa adiabáticamente? Que no intercambia calor con el medio, ¿sí? Y su temperatura baja a TC. Y estamos de B a C. Hicimos la primera parte. Entonces, en esta fase, en esta rama, ¿sí? Hicimos un proceso isotérmico, después un proceso adiabático y le bajamos la temperatura. Y ahora tenemos que hacer el camino inverso. Tenemos que ir por una isoterma y después subirle la temperatura en forma diabática, ¿sí? Entonces, fíjense, está en esta nueva isoterma más abajo y se mueve todo por esta isoterma que la tienen acá en rojito, en este fucsia, ¿sí? Bien. Entonces el gas se comprime isotérmicamente y expulsa calor, ¿sí?
lo tenemos acá, compresión isotérmica. O sea, el trabajo es negativo, pierdo volumen, ¿sí? Se comprime, va por esta isotermia y llega hasta el punto D. Y acá tenemos una compresión, o sea que sigue habiendo trabajo negativo, pero ahora Q es 0 porque es adiabático, pero la temperatura sube y vuelve a la temperatura inicial. Y ahí completó el ciclo. ¿Sí? Y este es el ciclo de Carnot. Empiezo en A, isotérmicamente voy a B, adiabáticamente a C, isotérmicamente a D, vuelvo adiabáticamente a A. ¿Sí? Y acá volví a poner un esquema, ¿sí? Es el mismo ciclo, ¿sí? Nada más que, ¿qué tiene este gráfico? Fíjense, esperen que me está molestando esto. Fíjense que el título que les puse es otra vez el mismo esquema, para que no piensen que es un tema diferente. Este gráfico tiene algunas cosas que me gustan y por eso las agregué, y otras que no me gustan tanto y por eso no las agregué, dejé el otro. Fíjense, acá no están las isotermas dibujadas en este esquema, ¿sí? en este gráfico PV, ¿sí? En el que tenemos volumen y presión. Pero sí están puestas las herramientas principales, ¿sí? ¿Cómo haríamos un experimento pensado de Carnot? Y eso me gustó, ¿sí? Fíjense, uno piensa que tiene un gas ideal, esta es la sustancia de trabajo, tiene una pared que es aislante, ¿sí? Y cuando necesita tiene algo que aísla el intercambio, ¿sí? El intercambio con una fuente caliente o fría o lo que sea, ¿sí? Entonces fíjense, y tiene acá la fuente caliente y la fuente fría, ¿sí? ¿Se acuerdan que también las fuentes nosotros las graficábamos? Después igual vamos a tener algún dibujo así. Ustedes vieron, y seguro hicieron también en la clase, las máquinas muchas veces las poníamos así, esta es la fuente caliente, esta es la fuente fría y acá está la máquina. Y acá hará lo que tenga que hacer, nos dará el trabajo y haremos cálculos alrededor de esto. ¿Está bien? Sí, y muchas veces hacemos esto y después simplemente es un ciclo. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo, nada más que representado de otra manera. Entonces, fíjense, vamos de vuelta. La primera parte es una expansión isotérmica. Esperen. Siguiendo un poco el gráfico anterior, es como que uno tiene una isoterma acá, y acá tiene otra. ¿Sí? Esto tiene una temperatura TH. Esperen que esto me quedó horrible. A ver si. Y esta es otra temperatura, ¿sí? Dibujo este pedacito porque no la junto ahí arriba porque ya me quedó bastante fea. ¿Sí? Simplemente es para recordar esto. Estas son las isotermas. Entonces, estoy en este punto A. ¿Sí? Tengo un volumen, una presión y una temperatura. O sea, tengo un estado del sistema. ¿Sí? Y está en contacto con esta fuente. Esta es la manera que el sistema se mantiene a temperatura constante. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces expando, ¿sí? Aumento el volumen, ¿sí? Por eso sé que es una expansión. Fíjense, tiene un cierto volumen y después tiene un volumen más grande. Aumentó el volumen. Se expande, ¿sí? Y llega al punto B. Donde ahora, justo, esperen que voy a borrar esto. Ahí está. Esta es TH, acuérdense, pero no la sigo para que no tape esto. Fíjense, se expande y tiene otro volumen, otra presión y sigue la misma temperatura. ¿Sí? Y este volumen es mayor que este. ¿Sí? Hubo una expansión. ¿Sí? Bien. Después, esto está súper exagerado acá, como va por la diabática, para que se vea mejor que en el anterior. ¿Sí? Entonces acá baja la temperatura.
pero hay una expansión. ¿Cómo logro que sea adiabático? Lo aíslo del sistema. Fíjense, esta es la manera que tiene el sistema de decirme, ojo que Q es igual a 0, está aislado. ¿Sí? No hay intercambio de calor con el entorno. ¿Sí? Es como que cada hipótesis en este esquema que les puse se va representando con un algo, digamos, que materializa la hipótesis. ¿Se ve? Como les decía antes, alguno lo entendió ya con el otro, a otros nos puede servir más esto, usamos esto. Bien, entonces, adiabáticamente tenemos esta expansión y llegamos a, esperen que acá otra vez me excedí con esto. Está. Ahí está. Entonces, llegamos hasta acá donde tenemos una expansión, o sea, tenemos un volumen mayor y tenemos una temperatura menor. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera parte que fue isotérmica, esta parte que fue adiabática, y ahora vuelvo por una isoterma. Sí, pero no es la misma isoterma que antes, es una isoterma de menor temperatura. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me representa eso el esquema este que les puse? Y les pone otro gráfico. ¿Sí? Esto nos indica que ahora está a una temperatura menor. ¿Cómo sé que es menor? Porque está más azulado en lugar de tan rojo. ¿Sí? Es una escala de colores. ¿Sí? Lo azul es más frío. Bien, ¿está bien? Entonces, y vuelvo isotérmicamente por una isoterma de menor temperatura a comprimir el sistema. ¿Sí? Comprimo. Y una vez que llegué a un estado de compresión, ¿sí? Aíslo el sistema, o sea, sale la fuente esta, y entonces al aislarlo y yo comprimir, lo único que le va a quedar al sistema es ganar temperatura, si se va a calentar, ¿sí? Porque estoy comprimiendo, entonces piensen en esos átomos que se están golpeando y golpeando cada vez más porque tienen menos espacio, entonces no les queda otra que subir su temperatura. ¿Sí? Entonces sube su temperatura y se produce esta compresión. Y ahí termino, entonces acá otra vez tengo algo adiabático. ¿Sí? Entonces, si quieren, esto me parece que va a quedar mejor si lo escribimos así. Esta es una isoterma. Esta es otra isoterma. Y estos son dos procesos adiabáticos. Y ahí terminamos el ciclo y volvemos a empezar. ¿Sí? Pero fíjese que no, medio podría haber empezado a cualquier lado. ¿Por qué podría haber empezado a cualquier lado? Porque esto es Carnot. Y Carnot es igual a reversible más ideal. ¿Sí? Vamos a guardar esto para después agregarlo. ¿Está bien? Son dos maneras de dibujar lo mismo. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a una tercera manera. Esperen que no sé qué dice, que no me deja cambiar de página. Laura, una pregunta. Sí, Las compresiones y las expansiones adiabáticas son lo que sería, lo que representaría la parte reversible del... sí, claro. Okay. Sí, 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 exactamente. Es que quiere decir que vos podés ir y volver, Ok, digamos, ok. sin ninguna pérdida ahí. Sí, sí, sí. Espera que borro esto, así me deja pasar para el otro lado. Sí. Y la parte isotérmica no es reversible. Más Lo que claro, no es pasa que en reversible. la parte isotérmica, ahora lo vamos a escribir, en la parte isotérmica, como tenés un gas ideal, la Ah, variación de energía es cero. ok. O sea, Ah, ahí claro. fíjate que la sustancia de trabajo todavía parece que no juega demasiado en lo que conté. Siempre algo se expande, algo, pero por qué tiene que ser ideal? ¿Por qué este grafiquito dice acá gas ideal? Fíjate que si vos pensás en las herramientas, el que sea el gas ideal es instrumental.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, que si un gas se mantiene a temperatura constante, su variación de energía es cero. Sí, de hecho fue uno de los cálculos que hicimos en la clase 19, si no me equivoco. O sea, esa vuelta que le dimos a tratar de pensar que si la temperatura se mantenía constante, la variación de energía era cero, ahora es instrumental para esto. Si tenemos otro gas en el medio, eso no lo vamos a poder asegurar. Fíjate que hasta ahora en esta descripción usamos esto de aislar, esto de tener las dos fuentes, una fuente fría, una fuente caliente, que me dan estas isotermas, pero nos falta usar el tema de que la sustancia de trabajo es el gas ideal. Y ahora va a aparecer. De hecho, ahora lo vamos a pasar de vuelta por estos dibujos y después vamos a hacerlo. Bueno, estas transparencias así parecen incompletas, o sea, cuando ustedes lo miren todo, tienen que mirar en realidad la última, ¿sí? Yo lo armé así para que por ahí aporte más a la discusión. Y acá fíjense que una cosa que está hecho, está marcado, este hecho de tener esta parte isotérmica en rojo. Nada, creo que es justo no sé si mantiene la misma escala cromática, digamos, que el primer gráfico, pero bueno, sepan disculpar. Entonces, tiene la primera fase, fíjense, acá no pusimos el punto desde donde inicia, estamos dibujando las fases. Acá voy por una isoterma, ¿sí? Acá voy por algo adiabático, ¿sí? Segunda fase, el gas se expande pero su temperatura baja, ¿sí? El gas pierde energía interna y esa energía interna ¿en qué se convierte? En trabajo mecánico. Acá no había pérdida de energía interna porque estaba en una isoterma, ¿sí? Después comprimo isotérmicamente, ¿sí? El pistón entrega energía mecánica que es absorbida en forma de calor por el baño, ¿sí? Y la cuarta fase es la compresión adiabática, el gas se comprime y la temperatura sube. Entonces, estas dos que están en rojo y azul son las isotérmicas, rojo por una mayor temperatura, azul por una menor, y las negras son las adiabáticas, ¿sí? Este es el gráfico total, ¿sí? Pero si lo van mirando de a uno, van mirando las distintas fases, ¿sí? Bien. Y ahora entonces vamos a hacer un poco de cuentas. Vamos a tratar de ver en términos matemáticos qué conclusiones saco de cada una de estas fases, ¿sí? Un poco, creo que para ir a lo que decía Lucas, si no me equivoco, para empezar a discutir esas cosas, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que vimos es el esquema de cómo funciona la máquina de Carnot. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es convencernos qué es lo que va pasando con el calor o el trabajo en cada rama, ¿sí? Y para eso vamos a trabajar con las cosas que ya sabemos. Y acá va a aparecer justamente la hipótesis de que la sustancia de trabajo es un gas ideal, que hasta ahora no lo usamos, ¿sí? Hasta ahora simplemente usamos compresiones, expansiones, isotermas y qué sé yo. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo primero que puse acá, esto que está acá, es un repaso, ¿sí? La energía interna del gas ideal depende solo de la temperatura. Y por ello es constante en cualquier proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este proceso, uy, esperen que, en este proceso, ¿sí? La variación de energía tiene que ser cero, ¿sí? ¿Y esto de dónde sale? De que tengo un gas ideal. Y esto es una hipótesis de Carnot. Por cierto, no les dije, este es Carnot. Que acá lo ven vestido de militar porque acompañaba a las tropas, como les conté. ¿Está bien? Bien. Déjenme borrar esto. Bien, entonces ahora nos vamos a detener un poco más en estas cuentas. Entonces, la energía interna del gas ideal depende solo de la temperatura y por ello es constante durante cualquier proceso térmico. Entonces, el proceso que va de A a B, estamos en una isoterma, la variación de energía es cero, ¿sí? Que es lo que tienen escrito acá.
el justificativo de esto está en la sustancia de trabajo. Si se acuerdan cuando les puse los ingredientes, bueno, uno de los ingredientes fundamentales es la sustancia de trabajo, porque nos permite decir esto. Si la variación de energía es cero, quiere decir que el calor es igual al trabajo durante esa rama, ¿sí? O sea, QH es igual al trabajo realizado por el gas, por la sustancia de trabajo, durante la expansión isotérmica. Bien, nosotros ya sabíamos cómo se calculaba el trabajo. Yo acá les puse que la cuenta la hicimos en la teórica 19 para que la busquen, ¿sí? Es uno de los ejercicios, ¿sí? Debe estar más o menos en la 10ª transparencia. Hay un ejercicio que dice cálculo del trabajo de un gas ideal, y lo hicimos en clase, ¿sí? Entonces vimos que el trabajo puede escribirse como NR, que bueno, son constantes bueno, R es una constante y N está dada por el problema que tengamos, por TH, que es la temperatura, por el logaritmo, por el logaritmo de BB sobre BA. BB, o sea, el volumen final, es mayor que el volumen inicial. Entonces estamos seguros que esto es positivo. La temperatura siempre es positiva, así que no tenemos problema, o sea, porque estamos hablando de temperaturas escritas en términos de Kelvin, cuando trabajamos siempre con la ecuación del gas ideal, o en grados Kelvin, no en términos de Kelvin. Por lo tanto, el calor es positivo, el trabajo es positivo. ¿Está bien? ¿Y cómo sé que el volumen B es mayor que el volumen A? Porque se trata de una expansión isotérmica. Si estoy agrandando el volumen. ¿Está bien? Bien. De la misma manera, en la otra rama isotérmica, fíjense cómo esto puede ser un poco confuso, porque en lugar de hacer cálculos que nos lleven por el ciclo, ¿sí? Vamos a hacer cálculos que estén asociados a las ramas en las que trabajamos con la misma hipótesis, ¿sí? Es como que ahora lo que estamos haciendo es, ¿se acuerdan que al principio cuando empezamos con esto yo les dije, bueno, ¿qué ingredientes tenemos? 2 isotermas, 2 adiabáticas y un, ¿cómo se llama? Un gas que va a ser el gas ideal, ¿sí? La sustancia de trabajo que va a ser el gas ideal, genial. Ahora entonces, en lugar de hacer el ciclo, como haría la máquina de Carnot, vamos a agarrar esas herramientas y con esas herramientas vamos a ir haciendo cálculos. Y nos vamos a armar, ¿sí? Resultados, y después esos resultados los vamos a juntar todos adentro de la máquina. ¿Está bien? Para que no se pierdan, digo, porque uno puede decir, bueno, acá fuiste de A a B, ¿y ahora qué pasa? De B a C no llegas nunca. No, en realidad de B a C lo voy a hacer después. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Es medio pesado esto, pero acompáñenme, no se me pierdan. Si se pierden, volvemos. ¿Está bien? Entonces, repito. Espera. Entonces, ahí se ve la flecha. Fuimos de acá a acá y ahora vamos a hacer esta parte, ¿sí? O sea, perdón, nos estamos metiendo en esta parte, en los procesos isotérmicos, ¿sí? Después vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Fíjense, estamos sumando esto, más que la sustancia de trabajo es el gas ideal, y estamos haciendo estos cálculos. ¿Está bien? Bueno, esperen que borro esto porque ya es un bollo. Bien. Nos quedamos acá ahora. Entonces, de forma similar, esto acuérdense de ir y mirar la clase, ¿no? Aquel que no le quede claro. De forma similar, si estoy en otra isoterma, la fórmula vale igual. Lo único que tengo que hacer es, obviamente, acá tengo, es la isoterma caliente, y acá estoy en la rama fría.
¿sí? Voy a hacer un grafiquito un poco. O sea que hicimos esta parte. Y esta parte. Esto está muy feo, pero a ver si me sale un poquito mejor. ¿Se ve esto? Esta tiene una temperatura más chica y esta una temperatura más grande. ¿Sí? No lo escribo, pero sabemos que son diferentes temperaturas y una menor que la otra por la escala cromática que elegimos. Bien. Y acá, fíjense, ¿de dónde sale este menos? Fíjense, uno les queda acá el logaritmo de BD sobre BC. Este volumen es más chico que este, porque estoy en la fase de la compresión. ¿Sí? Acuérdense que acá tenemos el volumen, vamos a ponerlo en negro, y acá tenemos la presión, este es un gráfico PV, ¿sí? Y la temperatura está graficada a las isotermas, es un típico gráfico PVT que le dicen. Entonces, de A a B, expandimos, entonces nuestro volumen final, nuestro volumen en B era mayor que el A, pero ahora de C a D, el volumen final es más chico que el volumen inicial. ¿Sí? Este cociente, entonces, es menor que 1. ¿Sí? Este cociente es menor que 1. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de BD sobre BC es igual al logaritmo de algo menor que 1. ¿Sí? Y el gráfico del logaritmo, la función logarítmica, es una cosa así. Esto como ustedes aprendieron en el CBC. Y este es el 1. Entonces, si el logaritmo, lo que tengo adentro, el argumento del logaritmo es menor que 1, ese resultado me da negativo. ¿Sí? Eso entonces lo puedo escribir invirtiendo los signos de estos y poniendo el menos adelante. ¿Sí? También uno lo puede pensar en términos de las propiedades del logaritmo, que el logaritmo de un cociente es el logaritmo de una resta y después pensarlo como una suma. Hay varias maneras. ¿Sí? A mí me parece más razonable esta, pero esperen que voy a borrar esto. Son propiedades de logaritmos cada uno. ¿Sí? Entonces, este calor, ¿sí?, que sale durante la compresión va a ser negativo. ¿Sí? Y tenemos la compresión isotérmica. ¿Sí? Entonces, tenemos la expansión isotérmica, en la que calculamos el trabajo en términos de el cociente de volúmenes y la temperatura, y la compresión en la que hacemos lo mismo, pero obviamente aparecen otros volúmenes y otra temperatura. ¿Sí? Bien. Este cociente, esperen que tengo esto que me molesta, acá está. Este cociente, QC sobre QH, como esto lo tengo escrito en términos de los volúmenes y qué sé yo, les queda esto. ¿Sí? O sea, el N y el R desaparecen. Y les queda eso. Ustedes me dicen, bueno, ¿y esto con qué se come? Aparecen volúmenes y temperaturas, y nosotros vimos alguna otra manera de escribir esos productos. Esperen que tengo una pregunta, no la estoy viendo. ¿Por qué hago el cociente? Ahora vamos a ver, ¿por qué hago el cociente? Porque el cociente me daba una idea de la eficiencia. ¿Sí? El cociente de los calores era una medida de la eficiencia del sistema. Y acuérdense que es lo que dije al principio de la clase, al principio cuando hablamos de Carnot. ¿Qué quería este Carnot? Carnot quería, porque era un ingeniero, la mejor máquina posible. Y lo que dijo es, bueno, la voy a pensar la mejor máquina posible. Es decir, quiero que tenga la mayor eficiencia, porque ¿se acuerdan que vimos tanto para el refrigerador como para la máquina de vapor, digamos, clásica, que la eficiencia era una medida de justamente lo que perdía teniendo que, o porque perdía calor en el camino, o porque tenía que meterle trabajo al sistema. Entonces, por eso hago el cociente, ¿sí? Que pregunta Felipe. Porque el cociente es una medida de la eficiencia, ¿sí?, que habíamos definido en las clases anteriores.
¿sí? La eficiencia acá es el ideal, es como lo que me define qué tan buena es una máquina es su eficiencia. Después, ¿cómo hago yo los cálculos en el medio? Imagínense que uno es una persona que quiere comprar una máquina. Bueno, yo quiero que vos me digas qué tan buena es esa máquina. Y en términos termodinámicos, la calificación de una máquina viene dada por su eficiencia, ¿está bien? Eso es lo buena que es la máquina, ¿sí? Esa es la calidad de la máquina, así como la calidad de una computadora la podemos medir con el procesador o con la velocidad o con según para lo que uno la quiera. Bueno, una máquina termodinámica se califica por su eficiencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces por eso hacemos ese cociente. Bien, y ahora borro esto. Y avanzamos. Fíjense una cosa más, estas dos cuentas son iguales, yo no la puse en rojo esta, simplemente porque acá quería acotar esto, digamos, pero son dos cuentas idénticas, digamos, no hay nada raro ahí, o no hay mucha diferencia en ellas. Bien. Y entonces, decimos, bueno, ok, llegamos hasta acá. Pero ahora nos falta usar una cosa. Podemos tratar de usar el concepto de que nosotros sabemos que si los procesos son adiabáticos, ¿sí? Que es lo que va a ser las siguientes ramas, hay una relación entre la temperatura y el volumen, y la temperatura y el volumen de un punto y el otro, cuando voy por un proceso adiabático, que la escribo en términos de justamente este cociente, que es el cociente, el gamma, que es el cociente de los calores específicos, ¿sí? Fíjense cómo en esta clase aparecen, en la máquina de Carnot, aparecen un montón de herramientas que fuimos construyendo la semana anterior y la otra, ¿sí? O sea, cuando vimos gas ideal, lo que vimos es un montón de herramientas o de bondades, si quieren, de los gases ideales, ¿sí? Y vimos justamente que la variación de energía, que la energía no variaba si la temperatura se mantenía constante, y vimos que en el caso de los gases ideales, la ecuación de estado del gas ideal cuando el proceso era diabático se simplificaba mucho. O sea, la hipótesis de diabaticidad hacía simplificar esa ecuación de estado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a usar ahora. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo esta clase está íntimamente relacionada con la clase de aprendamos cosas del gas ideal, que vimos hace unas semanas, ¿sí? Que parecía, bueno, les presento el gas ideal y les presento todas sus bondades, sin ton ni son. Bueno, acá aparecen todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el gas ideal es como el epítome de lo mejor que nos puede pasar cuando queremos trabajar con una máquina termodinámica. ¿Está bien? Bien. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a ir ahora del punto B al C, ¿sí? Esperen que voy a hacer un dibujo acá. Tengo entonces otra vez mi gráfico PB. Gráfico así las partes que ya hicimos. No. Las letras van con minúscula, ¿no? A, B. Y ahora vamos a hacer esta parte que es adiabática. Esta parte que también es adiabática, ya la gráfico. Y esta que era isotérmica. Quedó muy fea, sepan disculpar. Bien, entonces, sabemos que en esta parte, en la verde, ¿sí? Que voy por una rama adiabática, ahí está, que voy por una rama diabática, entonces sabemos que existe esta relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una relación válida, y acá está también, tienen la ecuación, pero esto también lo vimos en la clase 19. Sí, o sea, en la teórica 19 van a encontrar también esto,
Y esto vale lo mismo para este lado, ¿sí? Fíjense que lo que me relaciona es el punto desde donde salí, la temperatura desde donde salí y la temperatura a la que llegué, y acá lo mismo, la temperatura con la que salí y la temperatura a la que llegué. Y los volúmenes involucrados, fíjense, salí de esta temperatura a este volumen y me encuentro con esta temperatura a este volumen, ¿sí? Y acá tengo la relación entre ellos. Y lo mismo del otro lado. ¿Está bien? Perdón, Entonces, Laura, sí, como que no termino de entender para qué estamos haciendo esto. ¿para qué estamos haciendo esto? Porque lo que queremos de última es poder calcular la eficiencia de la máquina de Carnot. Porque lo que queremos, acordate, y esto en realidad lo voy a repetir varias veces al final, sobre el final. Agarramos la máquina, ¿sí? Y lo que queremos es probar que es la mejor máquina posible. Entonces, para probar que es la mejor, yo te tengo que decir, te tengo que calcular su eficiencia y mostrarte que es mejor que otras máquinas. Entonces, lo primero que estamos haciendo es hacer el circuito, porque es una máquina cíclica, calcular su eficiencia y después, que se lo vamos a hacer en un rato, comparar con otras máquinas y ver que esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Y esto lo que estamos haciendo en este momento es tratar de ver si podemos escribir toda la eficiencia térmica en términos de las dos isotermas, o sea, de las dos fuentes entre las que se mueven. No te olvides, esto uno lo pierde de vista, pero lo genial de estar en la facultad es que uno tiene muchos pizarrones, entonces puede dejar cosas. No te olvides que estamos haciendo esto, ¿no? Para ponerlo súper rápido. O sea, vos tenés una fuente caliente, una fuente fría, lo que estás haciendo es, le metés una máquina, que es la máquina de Carnot, que justamente puede realizar este ciclo, ¿sí? De tener la fuente, ahí, al revés, no, está bien, lo puse bien, la fuente caliente y la fuente fría. Puede realizar este ciclo, lo que pasa que lo puse al revés los nombres. Esta es la caliente y esta es la fría, cold y hot, ¿sí? Puede realizar este ciclo y vamos a calcular la eficiencia en términos de las temperaturas, ¿sí? Estamos haciendo eso exactamente. Por eso Perfecto. estamos dando, y lo que estamos haciendo es, porque vos me decís, bueno, ¿y por qué no te quedaste con la eficiencia acá? O sea, quizás, no sé si entiendo bien el planteo, pero alguien podría decir, Claro, sí, pero sí, escúchame, esa era si como ya mi lo tenías pregunta. hecho ahí, ¿para qué das tantas vueltas? Bueno, porque ahí me quedó, perdón que quiero volver para la página anterior y no me está dejando. Ahí está. Digo, acá me quedó escrita en términos de las temperaturas y de los volúmenes. O sea, yo necesito mucha información. Me pregunto si como estoy en un gas ideal, todavía no puedo reducir más los parámetros de mi sistema. ¿Sí? Ese es el punto. Porque Perfecto, sí, ahora entendí. además estoy yendo, pensá que estás yendo. O sea, las hipótesis, esos ingredientes que pusimos al principio, cuando yo al principio de todo dije, bueno, pero ¿qué ingredientes uso? 2 isotermas, 2 adiabáticas y un gas ideal. Bueno, hasta acá me usé el gas ideal y 2 isotermas. Bueno, ¿y las adiabáticas para qué las uso? ¿Sí? Porque imagínate, pensá que este tipo está tratando de, en una cuenta, mostrarte que su eficiencia es la mejor posible. Entonces, ¿por qué necesita la hipótesis de adiabaticidad? Y bueno, porque esa hipótesis le va a permitir escribir mejor esto. ¿Sí? Imagínate que en el fondo, la idea de Carnot era decir, bueno, la máquina de Carnot tiene una eficiencia E, todas las otras máquinas, las máquinas del mundo, tienen una eficiencia E', y él lo que quiere mostrar que esta es menor. Entonces dice, bueno, trato de escribirla con la menor cantidad de parámetros, porque así, si yo logro escribir con la menor cantidad de parámetros, va a ser más fácil para mí calcular ese número. Y cuando tenga ese número, que dependa solo de lo menos posible, de la menor cantidad de parámetros posible, te lo comparo contra lo que vos me digas. ¿Está bien? Igual sí, es medio
Es como decía al principio, uno va como juntando cosas y metiéndolas en un canasto, todavía no sabe mucho para qué sirven. Ustedes tienen que hacer un salto de fe y creerme que esto es útil mientras vamos por acá. ¿Está bien? Bien. Perfecto, gracias. No, no es nada. Y estas dos transparencias, así como pasamos 6 transparencias que solo tenían dibujitos, estas 2 transparencias son como pesadotas, porque hay mucho para... Cada igualdad, si se ponen a pensar, cada igualdad que yo escribo, esta igualdad tiene la hipótesis del gas ideal, tiene la hipótesis de que la variación de energía es 0, y hay que volver a mirar para atrás cómo se hacían esas cuentas si uno no se acuerda. Entonces, esta línea, en realidad son, si se fijan en la teórica, van a ver que son 3 hojas, 3 transparencias donde hicimos esa cuenta, nos llevó. ¿Sí? Y lo mismo para esta, esto lo vimos la semana pasada, sí, el martes pasado, y también nos llevó varias hojas. Bien, entonces, como decía, si sé que es un proceso adiabático, puedo relacionar la temperatura y el volumen inicial y la temperatura y el volumen al final del proceso adiabático a partir de la ecuación de estado. Esto solo vale, esto que está acá, esta igualdad, solo vale porque tengo un proceso adiabático más gas ideal. ¿Sí? Y acá entonces se entiende por qué a Carnot se le ocurrió que la sustancia de trabajo tenía que ser un gas ideal y no cualquier otra cosa, no un vapor cualquiera, digamos. Bien. Entonces, uno dice, bueno, pero acá tengo esto. Tengo esta ecuación y esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago un cociente entre ellas? ¿Sí? Bueno, el asunto es que si yo hago un cociente entre ellas, obtengo una relación entre los volúmenes. Me independizo de las temperaturas. ¿Sí? Y entonces, con esta relación de volúmenes, ¿sí? Yo puedo volver a la ecuación que tenía antes y avivarme de lo siguiente, que BA sobre BB y BC sobre BB, como son iguales, me hace ver que este logaritmo de arriba es igual al logaritmo de abajo. A pesar de que adentro haya cosas distintas. ¿Por qué? Porque como estoy en un gas ideal, a estos volúmenes no les queda otra que ser en su cociente el mismo. ¿Sí? Y con este dibujo uno puede, con esta idea, digo, uno puede volver a mirar los dibujos y van a ver que en los gráficos esta relación de volúmenes se verifica. O sea, cuando uno hace estos dibujos, yo los hice súper berretas, pero en estos que les puse se verifica esa idea. Y entonces, uno ve, uy, esperen que hice lío. Perdón, que apreté pausa en el compartir y hice lío. Ahí se volvió a ver lo que estábamos, la última cuenta. Sí, estamos en la Bien. misma. Perdón, bien. Bueno, y entonces les decía, como se cancelan estas cosas, les queda que el cociente se escribe en términos de las temperaturas. O sea, la transferencia de calor de la máquina de Carnot se escribe como un cociente de temperaturas. Se escribe de una forma realmente muy compacta. O sea, al final los volúmenes, lo que pasó en el medio que no importa. O sea, la máquina de Carnot, la transferencia de calor de la máquina de Carnot depende de la fuente caliente y de la fuente fría. ¿Sí? Y lo que puse en el medio, nada, mientras que sea una máquina de Carnot ideal y funcionando reversiblemente con una sustancia de trabajo que sea un gas ideal, ya está. Entonces, esperen que vamos a ir a la siguiente. La eficiencia, ¿sí? Que ya sabíamos cómo se escribía, bueno, simplemente la escribo más prolijamente y les queda que la eficiencia de la máquina de Carnot es 1 menos este cociente. O bueno, se puede escribir de esta manera. Solo depende de las temperaturas involucradas. Obviamente no va a ser 1, porque esto nunca es 0, TZ sobre TH. ¿Sí? Porque ya sabíamos eso. No existe una máquina de eficiencia perfecta. Eso nos lo dice la segunda ley de la termodinámica. Lo que dice Carnot es,
te meto un gas ideal y te hago un proceso de este estilo, o sea, la máquina va por estos caminos específicos y trabaja con esta sustancia de trabajo y te puedo calcular la eficiencia de esta manera, ¿sí? Solo depende de la temperatura de las fuentes involucradas, de la fuente fría y de la fuente caliente. Fíjense que cuanto más fría sea la fuente fría y más caliente sea la fuente caliente, esta división va a ser cada vez más chiquita, ¿sí? Entonces la eficiencia va a ser casi cero. Si uno pudiera, el tema es que es muy difícil hacer temperatura cero, ¿sí? Tener temperatura cero absoluta, ¿sí? Pero si eso fuera posible, si uno pudiera tener una máquina que funcione así, uno podría tener una máquina de Carnot ideal, una máquina ideal, digamos, que fuera eficiencia 1, ¿sí? Pero ya sabemos que no se puede, ¿está bien? Pero sí podemos darnos cuenta que cuanto mayor sea la amplitud entre esos dos valores, mejor va a ser nuestra máquina de Carnot, ¿sí? O sea, una máquina de Carnot es tan buena, si quieren, como la separación entre su fuente caliente y su fuente fría. La separación en qué? En temperatura. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a... Sí, porque ya se me pasó un rato. Vamos a hacer un break ahora hasta I-20 y después vamos a retomar con un ejemplito de la máquina de Carnot para hacer un ejemplo rápido de alguna cuentita y después ya vamos a meternos con la demostración final, que es lo que nos falta, ver que la eficiencia es la mejor que cualquier otra. Así que bueno, volvemos I-20, ¿está bien? Dale. Muy bien. Entonces, la idea es un ejercicio nada, muy, muy sencillo, muy de reemplazar en fórmulas. Simplemente quiero usarlo para revisar un concepto o más que nada repasarlo y que quede en la teórica, que quede escrito donde todos lo puedan ver. Les dan una máquina de Carnot, ¿sí? Entonces, cuando en un ejercicio les dicen, tenemos una máquina de Carnot, están diciendo todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora respecto de su idealización y su reversibilidad, ¿sí? Les dan las fuentes, tienen una fuente, fíjense cómo el gráfico típico que yo hago siempre con las rayitas, bueno, acá el libro lo corta de una manera diferente. Esperen que agarro la lapicera, que si no... Fíjense. Esta es la fuente caliente, lo que yo siempre les pongo... no me equivoqué de color. Esta es la fuente caliente y esta es la fuente fría. ¿Sí? Y acá está la máquina, que no está dibujada en el tipo de esquema que elige hacer el libro, es sin dibujar la máquina. Nosotros acá yo siempre les hago una cosa así. ¿Está bien? Esta es la máquina. ¿Está bien? Pero este es el típico esquema, nada más que está mucho más simplificado que los esquemas que veníamos haciendo en clase. Bien. Entonces tienen las dos fuentes con dos calores diferentes, cuánto trabajo efectúa, cuánto calor expulsa y qué eficiencia tiene. Entonces, tienen algunos datos, tienen sus temperaturas, tienen el calor, ¿sí? El calor que toma la máquina de Carnot, ¿sí? Que son 2000 joules, ¿sí? O sea, la energía con la que se alimenta, digamos, ¿sí? Y uno puede calcular entonces el calor que expulsa, ¿sí? ¿De dónde sale esta fórmula? De lo que vimos hace un ratito. Si hacen dos transparencias para atrás, van a encontrar que tienen esta fórmula. Y para calcular el trabajo, uno usa la primera ley, y uno sabe que el trabajo, ¿sí? Es el calor que tomo de la fuente más el calor expulsado, ¿sí? Cada uno con su signo, y les da 600. Y la eficiencia la podemos calcular. Fíjense que la eficiencia la podíamos haber calculado al principio, sin pasar por el trabajo, ¿sí? Pero nos viene bien esto para pensar lo siguiente. Habíamos dicho también que cuando uno tenía una máquina de este estilo, tipo la máquina de vapor, ¿sí? Una manera de medir la eficiencia era trabajo sobre calor absorbido, ¿sí? Era cuánto calor tomé y cuánto trabajo le saqué. Eso era una manera de medir la eficiencia. Y esta es otra, ¿sí?
pero que tiene la misma raíz, y vemos que con los dos conceptos evidentemente son iguales, simplemente que llegamos a a partir de haber escrito todo en términos del gas ideal. Entonces la eficiencia le da el 30%, que es lo mismo que da de esta manera, ¿sí? Fíjense que justamente, ¿qué es lo que les muestra esto? Que yo puedo tener la eficiencia de la máquina de Carnot sin necesidad de pasar por la primera ley. Por lo que veníamos viendo hasta ahora, para escribir la eficiencia de una máquina térmica, yo necesitaba pasar por la primera ley para tener el trabajo, y haciendo el cociente entre el trabajo y el calor absorbido, tenía una medida de la eficiencia, ¿sí? Ahora quizás, creo, no sé si era Paula o quién, que preguntaba respecto de un poco a dónde íbamos con todas esas cuentas. Bueno, ahora se ve un poco, quizás se empieza empezamos a justificar un poco heurísticamente, así con los dedos, un poco para qué queríamos escribir todo eso. Bien, hay un par más de ejercicios, ustedes van a hacer un montón en la práctica, así que no me voy a eternizar acá. Vamos a pasar entonces al otro tema. Entonces, bueno, lo que nos queda es algo que ya fui diciendo lo fui diciendo al pasar y ahora queda escrito. Acuérdense que siempre a mí me gusta que el PDF que tenemos de la materia más o menos se pueda seguir, tenga una coherencia interna. Justamente una máquina de Carnot que es reversible también puede funcionar como un refrigerador, y la reversibilidad está en el core de la definición de Carnot. Entonces, una máquina de Carnot es también un refrigerador. Y acuérdense que cuando decimos máquina, estamos con la cabeza en la máquina térmica, ¿sí? En la máquina térmica, máquina de vapor, para decirlo en el lenguaje que venimos construyendo en estas clases, ¿sí? Entonces, una máquina de Carnot es a la vez un refrigerador, ¿sí? Entonces, ¿qué tan bueno era un refrigerador? Habíamos visto que se expresaba en términos de su rendimiento. La eficiencia era cuánto trabajo le saco en función de lo que le puse, ¿sí? Y el rendimiento es cuánto logro no perder, digamos, en este intercambio de calor en el que yo estoy poniendo trabajo. Son conceptos bastante parecidos en el fondo. Entonces, habíamos visto en la clase que vimos refrigeradores que el rendimiento se escribía de esta manera. Muy bien. Y habíamos visto que, bueno, uno podía sacar factor común, QH, dividir todo por QH. Fíjense, si yo divido arriba y abajo por QH no cambia nada. Esta parte se me simplifica y esta no. Sí, esto exactamente lo vimos hace 2 clases. ¿Y por qué hago esto? Y porque justamente en la máquina de Carnot yo tengo escrito cuánto vale QC sobre QH en términos de las temperaturas. O sea, lo que me da, o una de las salidas, uno de los cálculos fundamentales de la máquina de Carnot, de la cuenta teórica de Carnot, es que yo el cociente de calores lo puedo asociar al cociente de temperaturas de mis fuentes, ¿sí? Que son datos, siempre en general es dato, es lo que yo puedo medir. Entonces, justamente el rendimiento, digo, no me aparece QC sobre QH, que es algo que yo en Carnot conozco. Entonces, se lo pongo explícitamente, total no cambio porque estoy dividiendo arriba y abajo por lo mismo, y hago aparecer justamente las temperaturas. Y entonces, el rendimiento en términos de una máquina de Carnot también me queda escrito en términos de las temperaturas. Y fíjense que les queda que si las temperaturas son parecidas, el rendimiento es muy grande, ¿sí? Porque si esto es casi cero, el rendimiento crece, ¿sí? Si TH es mucho más grande que TC, este cociente se va a ir a cero, va a ser más chico, ¿sí? Entonces la eficiencia, el rendimiento va a ser peor, ¿sí? O sea que otra vez podemos entender rápidamente a partir de la separación entre las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría, el rendimiento de un refrigerador, que en definitiva es una otra manera de pensar la eficiencia de una máquina de Carnot, ¿sí? Por esto de que
es un proceso reversible. Bien. Perdón, Laura, ¿podrías repetir de vuelta lo que dijiste de que si TH, o sea, la temperatura caliente se asemeja a la Fíjate, fría? si TH es muy parecido a TC, esto casi es 0, Ujú. pero lo de arriba no es 0. Pongamos un ejemplo, porque por ahí esto está No, pero bueno. lo que me genera duda es eso de que K es mayor a 1. Lo que, Claro, porque lo que yo digo es, en realidad acá es más grande, quizás no tendría que haber puesto mayor que 1. Quizás es un exceso de mi... o sea, digamos que K tiende a 1. Claro, o sea, acá, fíjate, si yo tengo la K de Carnot, supongamos que TC Sí. es 10 grados, TC, y TH es 10,001 grados. Entonces te va a quedar 10 dividido no, acá me equivoqué. ¿No? Todo esto en grados. Entonces, esto te va a quedar 10 dividido 0,001. Creo que puse un 0 de más por ahí. Este Sí, número es no un es, número grande. es 1, pero es Es un casi. rendimiento muy grande. ¿Sí? O sea, Ujú. aumentás el rendimiento. Sí, sin embargo, este número es mucho más grande que esto. ¿Sí? Otra vez, si TC es 10 y TH es 300, bueno, esto te queda al final como 10 sobre 300. Va, 300 menos 10, ¿verdad? Que te queda 10 sobre 290. Y esto es chico. Es un número pequeño, es 0, algo. ¿Sí? Sí, lo que me traía dudas era eso de que K es mayor a 1. Sí, pero tiene que ver O sea, con esa esto. ¿Sí? notación justo me... Claro, me- es un número grande o un número pequeño. En realidad es esa es la idea. ¿Para qué me quedó algo sin borrar acá? No. Vamos. Bien. Muy bien. Entonces, ahora el asunto, y es casi lo que nos vamos a dedicar por el resto de la clase, es, entonces, acuérdense cómo vinimos. Vinimos. Conocíamos la primera ley, conocíamos la segunda ley en sus dos expresiones, la de Kelvin y la de Clausius. Una tenía que ver con no poder sacar todo el calor de una fuente y transformarlo en trabajo, sino que algo siempre tenía que perder hacia la fuente fría. O la otra era la imposibilidad de una fuente fría pasar el calor a una fuente caliente sin que mediara trabajo en el medio. Bien. Y vino Carnot y dijo, bueno, está bien, esas dos cosas no las puedes hacer. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Cuál es la mejor máquina que puedes construir? Bueno, una máquina que sea cualquiera de ellas, pero donde la sustancia de trabajo sea un gas ideal y la forma en la que vos pases de un estado a otro, o sea, las distintas cosas que vayan pasando adentro de la máquina, sean reversibles y adiabáticas, con algún tipo de orden. ¿Sí? Bueno, ahora una vez que viene Carnot y dice esto, uno se pregunta, ¿es que esta idea de Carnot me puede hacer pensar que hay otra manera de expresar la segunda ley? ¿Sí? Piense que la segunda ley es raro porque la segunda ley de la termodinámica casi que uno la expresa en términos de, casi no, en fin, uno la expresa en términos de cosas que no pueden pasar. ¿Sí? Es una ley muy rara si se ponen a pensar de todas las leyes que vieron ustedes antes, porque la ley de Newton nos dice, sí, para cada fuerza existe su reacción. La suma de fuerzas aplicadas sobre un sistema es igual a la masa por la aceleración. Son leyes prescriptivas las que vimos ahora. Las leyes, la segunda ley de la termodinámica te dice que cosas no pueden pasar. Te limita la vida, digamos, si quieren de alguna manera. Te limita un poco, si quieren, y esto ya puede ser quizás más filosófico, las formas en que el mundo se puede expresar. ¿Sí? El universo, las leyes se pueden expresar. Entonces, esto que hace estas ideas de Carnot, ¿cómo corrigen o cómo nos permiten repensar la segunda ley de la termodinámica? ¿Sí? Y entonces lo que vamos a ver es cómo el ciclo de Carnot o la idea de Carnot nos permite reescribir la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Y eso es lo que nos vamos a dedicar ahora. Entonces,
lo que vamos a demostrar es que ninguna máquina puede ser más eficiente que la máquina de Carnot, que opera entre las mismas dos temperaturas. Es decir, yo agarro una máquina, lo que les dice esto es, si quieren, creo que lo puse en un dibujo más adelante, a ver. Así no hago, sí. Lo puse acá. Y lo vamos a demostrar en un rato. Lo que les vamos a demostrar es, yo tengo una fuente caliente y una fuente fría. Le meto una máquina de Carnot, ¿sí? Y esta va a tener una eficiencia. Acá le meto otra que no es de Carnot. Bueno, la de Carnot tiene que ser mejor. Esto es lo que vamos a demostrar. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, tenés tu misma fuente caliente, tenés tu misma fuente fría, pero en el medio metés dos máquinas diferentes, la mejor es la de Carnot. Y la otra es cualquier batata, no importa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a demostrar ahora en un rato. Bien. Entonces, vamos primero a verlo por ahí de una forma un poco gráfica y después vamos a hacer las cuentas. ¿Sí? Entonces, fíjense, la máquina de Carnot, por lo que dijimos hace un rato, puedo pensarla de ida o de vuelta. Si la pienso de ida, es la máquina de vapor carnotiana, digamos. Y si la pienso de vuelta, es el refrigerador carnotiano. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice que si yo las combinara, si existieran estas máquinas de Carnot y existiera algo mejor, ¿sí? Más eficiente que la máquina de Carnot operando a la misma temperatura, ¿sí? Esto significaría que, por un lado, yo puedo tener una máquina, ¿sí? Muy eficiente, súper eficiente, ¿sí? Que me permita sacar un poco más fíjense, más del trabajo que yo pensaba, ¿sí? Y este trabajo meterlo en un refrigerador. Pero me estaría sobrando, ¿sí? Un poco, este extra me estaría sobrando acá. Eso significaría que a la larga, si yo combino una de ellas, ¿sí? Me estaría dando una máquina 100% eficiente. Y eso viola la segunda ley de Carnot. Entonces, la máquina más eficiente es la máquina de Carnot. Fíjense, esto es lo que les plantea esto. Dice, suponete que existe algo súper eficiente. Esta es Carnot, ¿sí? Carnot con, ¿cómo se llama? Esas drogas que usan los que corren, para correr más rápido. ¿Sí? Entonces es la máquina más eficiente. Entonces no le va a sacar W, le va a sacar más. ¿Sí? Esperen que... Esteroides, gracias Lucas. Es exactamente, es Carnot y más esteroides. Entonces le saco más. ¿Sí? La pregunta es, eso además, ¿se lo puede meter te va a sobrar algo y con lo que tenías de Carnot típico podés alimentarte un refrigerador? Entonces significa que te podés generar una máquina en la que te sobre y tengas más eficiencia de la que tenías al principio. Eso es imposible. Entonces, la idea de que exista una máquina más eficiente que la de Carnot, combinada, dos máquinas, una máquina más eficiente de Carnot combinada con una de Carnot, me daría a la postre una máquina que viola la segunda ley, y eso es imposible. Entonces, otra manera de pensar la segunda ley es decir, Carnot es lo mejor que me puede pasar, es la máquina más eficiente posible. ¿Está bien? Y ahora vamos a hacer esas cuentas. Bien. Entonces, bueno, acá les puse un meme que encontré por ahí, que dice, todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia, sea cual fuera la naturaleza de la sustancia de trabajo. Y este es un meme que dice, cuando viene alguien y les dice que tiene un sistema que es más eficiente que el sistema, que el ciclo de Carnot, uno ya sabe que le está mintiendo. ¿Por qué sé que está mintiendo? Porque sé que si eso pasara, se violaría el segundo principio de la termodinámica. Y hace 200 años que nadie encontró ningún objeto del universo que viole la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Eso es importante. O sea, la termodinámica es una ley que se usa desde lo micro, ¿sí? Es
un paradigma que usamos para trabajar en lo micro, en los gases microscópicos, y también para describir estrellas. No hay ningún lugar del universo donde la segunda ley de la termodinámica falle, ¿sí? No fallan agujeros negros, no fallan galaxias, no falla en un microscopio, no falla, ¿sí? Eso no quiere decir que es una ley, o sea, quizás es porque hay algo que no medimos, hay algo que no vemos, ¿sí? Hay sustancias de la naturaleza que la materia oscura o la energía oscura no la conocemos, no sabemos qué pasa ahí con la termodinámica, ¿está bien? Bien. Entonces ahora vamos a meternos en el teorema de Carnot. Otra vez, acá le dice lo mismo que antes. Van a ver que hay dos transparencias que son iguales, salvo que una tiene un dibujo y la otra no, pero porque me pareció que así vamos a ir mejor. Entonces, este es el enunciado, ¿sí? Es parte del enunciado. El enunciado general aparece en la siguiente. Tenemos una máquina térmica que trabaja entre dos fuentes. Absorbe calor de la fuente TH y cede calor a la fuente TC. Y sale trabajo, ¿sí? Esta es MT1, que voy a suponer que es de Carnot, ¿sí? Y después dice, supongamos que existe otra máquina térmica, MT2, que yo acá la dibujé distinto para que la asimilemos a algo que puede o no ser de Carnot, ¿sí? Pero que trabaja toma el calor del mismo lugar, o sea, se alimenta de la misma manera y libera el calor al mismo lugar, a la misma fuente, ¿sí? O sea, pueden ser dos máquinas trabajando en el mismo laboratorio, ¿sí? Entonces el calor lo toman de donde sea que yo saco el calor y lo que liberan lo intercambian al ambiente y están en el mismo ambiente, ¿sí? Pero obviamente como este proceso es distinto, el trabajo también va a ser, van a producir un trabajo diferente, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo mismo. Bajo estas dos hipótesis vamos a decir esto. Si MT1 es reversible y es de Carnot, y por eso lo puse acá, ¿sí? Si la máquina T1 es reversible, vamos a demostrar esto, que la eficiencia de la máquina 1 es mayor que la eficiencia de la máquina 2, ¿sí? Vamos a demostrar eso. Y después vamos a demostrar que si MT2 es reversible, entonces sus eficiencias son iguales. Es decir, dicho de otra manera, lo mejor que me puede pasar es tener Carnot, ¿sí? O sea, fíjense, si tengo una máquina de Carnot que trabaja entre dos fuentes, esa máquina tiene mayor eficiencia que cualquier otra porquería trabajando entre las mismas dos fuentes. Si la segunda porquería era reversible, entonces era de Carnot, dicho rápidamente. ¿Por qué? Porque voy a demostrar que sus eficiencias son iguales. O sea, no puedo distinguir una máquina térmica reversible de una máquina de Carnot. O sea, cualquier máquina reversible trabajando entre las mismas fuentes tiene la misma eficiencia, ¿sí? Y como acá tenemos dos afirmaciones, la demostración va a ser un poco meandrosa, pero bueno, no se me pierdan tanto. Vamos a tratar de ir navegando esto, ¿está bien? Entonces, ¿está bien lo que estamos? El dibujo este me parece que por ahí aclara un poco, creo, qué es lo que estamos haciendo. Estamos comparando estas dos, ¿sí? Estamos comparando eficiencias. La primera parte, lo primero que vamos a demostrar es que esta, ¿sí?, tiene una eficiencia mayor que esta. Y la segunda parte que vamos a demostrar es que si esta es reversible, entonces sus eficiencias son iguales. Esta ya sé que es reversible. ¿Cómo sé que es reversible? Porque lo estoy diciendo, es parte de la hipótesis. Si esta es reversible, o sea, si esta es de Carnot, comparo con esta, ¿sí? Bien. Comparo reversible, Carnot, con esto. Esto lo guardo y ahora seguimos. Borro esto. Perdón, Laura, ¿el segundo término qué era? El segundo. Sí, el que justo recién borraste. Sí. Perdón, Bien. para ver si puedo ir para atrás. Ah, Esta es genial. reversible, en la segunda parte vamos a probar que si en lugar de tener, para que no se ve nada, espera que vamos a
en la segunda parte digo, si esta la transformo en reversible, voy a probar que las eficiencias son iguales. Ah, ok. O sea que si yo tengo dos máquinas reversibles, sus eficiencias son iguales, ¿sí? Es decir, no hay una máquina reversible que sea mejor que Carnot. Eso es lo que vamos a decir. Que es un poco lo que vengo diciendo al principio. Carnot es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, pero yo lo vengo diciendo sin demostrarlo. Vengo hablando y tirando ejemplos y pa. Bueno, ahora lo vamos a demostrar. Esta es la demostración. Bien. Entonces, para demostrar eso, esto que decía de las eficiencias, vamos a ir demostrando pedazos. Entonces, primero vamos a demostrar que si la máquina térmica es reversible, QH sobre QC es mayor que Q'H sobre QC', o sea que son las eficiencias de una contra la otra, de alguna manera. Bueno, y después vamos a probar que son iguales. Bien, entonces vamos a trabajar, ¿sí? Esta demostración tiene mucho de esas demostraciones que quizás ya hayan visto en matemática, en la que uno va a asumir, ¿sí?, que ciertas hipótesis que son como experimentos pensados, ¿sí? Y entonces vamos a ir sumando hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a considerar un proceso compuesto por n ciclos de la máquina MT2 y n ciclos inversos de la máquina MT1. Es decir, tengo una máquina que hace muchos ciclos en el sentido máquina de vapor, ¿sí? Lo digo así para que vaya al lugar de la cabeza de ustedes donde tienen cómo hicimos la máquina de vapor, y la acoplan, ¿sí?, con otra que hace n otro número de ciclos inversos de máquina de Carnot, es decir, hace heladeras de Carnot, ¿sí? Acoplan eso, ¿sí? Entonces, MT1 es un refrigerador, ¿sí? Tengo n ciclos de refrigeradores, ¿sí? Absorbe QC esperen que perdí acá, a cierta temperatura, recibe calor, recibe trabajo y entrega calor, ¿sí? O sea, es un refrigerador, o sea, logro que el calor vaya de la fuente fría a la fuente caliente metiéndole trabajo, pero se lo meto de la manera más inteligente posible. ¿Por qué más inteligente posible? Porque estoy haciendo el ciclo de Carnot. Y después tengo MT2, que es una máquina de vapor común, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Absorbo calor, ese calor, una parte lo transformo en trabajo y otra parte, como estoy en la segunda ley de la termodinámica, se me va en calor que entrego a la fuente fría, al ambiente, para dar un ejemplo, ¿sí? Bien. El trabajo, ¿sí?, ya sabemos que se escribe como para una máquina cualquiera, para la máquina de Carnot que estamos viendo, o para la que sea la máquina, va a ser QH menos QC, y el otro trabajo va a ser QH' menos QC', ¿sí? Acá no puse nada raro. Y el cociente de QH sobre QH' va a ser N' sobre N, ¿sí? ¿Por qué? Porque una trabaja N' y otra trabaja N. Bueno, ese cociente va a ser cuántas veces sea más grande una que la otra. Y la idea es ver que este número, N' y N son números naturales, hace 8 ciclos, 28 ciclos, 32, son números, no hace medio ciclo, ¿sí? Porque todas son máquinas cíclicas, entonces el ciclo es un número entero. Este cociente, entonces, puede ser un número racional, ¿sí? Fíjense, si N' es 4 y N es 3, bueno, N' sobre N les queda 4/3. Puede ser que a veces le dé entero, pero de la forma más genérica es un número racional ese cociente. Bien. Entonces, el trabajo realizado por ambas máquinas durante todo el proceso va a ser
la cantidad de trabajo que le saqué a una máquina menos la cantidad de trabajo que le saqué a la otra, ¿sí? ¿Y por qué va al menos? Sí, porque una va para un lado y otra va para el otro, ¿sí? ¿Cuánto trabajo? Y bueno, depende de cuántos ciclos hizo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá usé la lógica esta de los colores para asociar lo verde con la máquina que no es de Carnot y lo rojo con la máquina que es de Carnot, ¿sí? Lo verde es la máquina de vapor cualquiera, lo rojo es la heladera de Carnot, para decirlo en el lenguaje que venimos trabajando en este rato, ¿sí? Bien. Entonces, el trabajo total va a dar N' por trabajo prima menos N por omega. El calor intercambiado con la fuente caliente va a ser entonces, lo podemos sacar de cualquiera de estas dos, ¿sí? O sea, si esto lo escribo de esta manera, ya lo conozco, bueno, les va a dar N' por QH' menos N por QH. Bien. Y el calor intercambiado con la fuente total va a ser N' por QC' menos N por QC. ¿Sí? O sea, junto todo la información total de este nuevo sistema que me armé, ¿sí? Con N máquinas de vapor y N heladeras de, perdón, N' máquinas de vapor y N heladeras de Carnot. Bien. Y además, sabemos esta relación. Dice, recordemos que conocemos la relación 3. Fíjense, y esta relación está media, ¿y de dónde sale? Y paso este multiplicando para acá, este multiplicando para acá, y todo restando, y me da esta relación. ¿Sí? Que yo no la escribí acá, porque si no me quedaba un bollo escribirla ahí. ¿Está bien? Entonces, tengo todas esas situaciones, o sea, tengo, imagínense que esencialmente lo que tenemos es como si yo tuviera esta, al lado una, otra, después otra, después otra, después otra, tengo un montón de máquinas. Esta hace n ciclos y esta hace n' ciclos, ¿sí? Esta enfría y esta es una heladera, digamos, ¿sí? Y esta es una máquina de vapor, ¿sí? Bien, yo acá lo dibujé en forma general porque todavía no tenía esa hipótesis que estoy usando y me interesaba que visualizaran eso, pero no pasa nada porque es un refrigerador. Bien. Entonces, escribimos el trabajo total, ¿sí? Uno reemplaza todo usando que esta condición. Laura, Sí, perdón, le puedo hacer una pregunta. La última ecuación de la diapositiva anterior, que usamos la relación esa, la 3, sí. como que no entendí bien lo que hicimos. ¿Reemplazamos en cuál? En realidad lo que hago es, no la reemplacé, la escribí. No reemplacé de ningún lado. Es esta ecuación reescrita, fíjate. Es esto. Yo hago QH por N es igual a N' por Q'H. ¿Sí? Ah, claro. Y lo pasás. Claro, pero no la reemplazo. Esta parte es como que somos una máquina de juntar cosas que no sabemos para qué sirven. Es así. O sea, Claro. lo digo, o sea, porque uno dice, ¿y esto a dónde vas? Y nada, voy. Por eso yo lo fui poniendo acá, por eso usé, quizás no es del todo claro esto, por eso usé este itemizar, porque es una y es otra, es como que agarrás y decís, bueno, y meto harina, y meto agua, y meto huevos, y todavía no sabemos a dónde vamos con todo eso, ¿está bien? Imagínate que tenés la receta con todo puesto en la mesada, pero ninguna sale de ningún lado, o sea, tenés por un lado los huevos, por otro lado harina y por otro lado azúcar, o sea, están todos separados. Y ahora vamos a ver qué comemos con eso, ¿está bien? Bien, Profe, Genial, gracias. sí, no sé qué. una consulta. Sí. A mí no me queda muy claro de dónde salió la igualdad de QH sobre QH' igual a N' sobre N. No, es que esa es una igualdad que sacamos de decir, bueno, si yo, como estoy haciendo ciclos, estoy acoplándolas, ¿sí? QH sobre QH' va a ser, digamos, QH sobre QH' va a ser este cociente. En realidad sale de pensar que si, como vos haces una
una máquina la puedes andar n veces y la otra n', el cociente de cuánto más grande es una que la otra, este cociente tiene que estar asociado a el calor que sale de una y el calor que entra a la otra. ¿Por qué? Porque estás haciendo un ciclo de 2 máquinas. Imagínate, por ahí esto se ve un poquito mejor. Pensando en este gráfico que puse acá, tenés una atrás de otra de estas, si querés. De estas, pero no con esta súper eficiente. Pero vos lo que tenés es máquina de vapor, heladera, máquina de vapor, heladera, sí, pero una hace más que la otra. Entonces estás haciendo uno de estos sobre el de acá. ¿Sí? Por ahí esa es una manera de repensarlo. Después, Sí, también. no sé si Buenísimo, gracias. se me ocurre alguna otra manera más fácil, porque a veces, viste, después me quedo pensando y se me ocurre otra manera. Si se me ocurre otra manera de justificarlo, la clase que viene te lo cuento o lo agrego en la teórica. A ver si se me ocurre otro justificativo más straightforward para esto. Laura, entonces, como que los ciclos de una máquina dependen de la otra, ¿es por eso? Claro, vos están enganchados, sí. O sea, porque vos tenés algo que funciona enganchado, sí. Sí, en un punto sí. Sí, Ok. sí, sí. Voy a O sea, ver en igual. este caso, dejamos de asumir que la temperatura de las dos fuentes es siempre constante porque sí, y sino que se mantiene constante porque hay un ida y vuelta de calor. En realidad, no hace falta, porque las fuentes. Perdón que hice lío. Digo, uno siempre puede pensar que las fuentes son lo suficientemente calientes y listo. Esa hipótesis siempre es válida. Espera que hice lío y perdí todo lo que estaba compartiendo, me parece. Eso no cambia demasiado. Esa hipótesis de que uno tiene una fuente infinita y qué sé yo, en general vale y uno la puede usar. Es cierto lo que decís, que por ahí con esto uno le alcanza para justificarse eso de otra manera, pero nunca lo había pensado así, no sé si hace falta, sinceramente. Me parece que no, que con la idea de que estas TH y TC son infinitamente, tienen como, son reservorios, digamos, infinitos de una cosa y de otra, alcanza y sobra. Pero por ahí se puede pensar así, lo voy a barruntar un rato. Ok. Bien, entonces, el trabajo total, o sea, la base de igual de todo esto, esto obvio, en general no lo tomo en el final, en el parcial tampoco, no hay que recordarse toda esta demostración. La base, lo que está bueno es saber el concepto de esto, a dónde vamos con todo esto, ¿sí? O sea, qué es lo que podemos decir de Carnot, ¿sí? Del teorema y de las consecuencias que eso tiene como una manera de revisar la segunda ley de la termodinámica. Después, la demostración del teorema, uno se la puede aprender de memoria y puede no entender sus consecuencias y entonces la materia deja de tener, o sea, el aprendizaje deja de ser significativo para ustedes. Entonces, nada, volvamos acá. Digo, uno escribe, si quieren, uno se imagina un sistema. ¿Sí? Esto tiene mucho de matemático en el sentido de que nos estamos imaginando un sistema que funciona, donde yo hago algo idealizado, tengo una máquina de Carnot que enfría y una máquina de vapor, y las pongo a trabajar, ¿sí? Cada una en ciclos, ¿sí? No en la misma cantidad de ciclos, no exactamente en la misma cantidad de ciclos, ¿sí? Y lo único que sé de esas dos máquinas es que operan entre las mismas reservorios de temperatura caliente y fría, y que una es una heladera y otra es una máquina de vapor, para decirlo bien rápido. Bien, y entonces lo único que voy a hacer es tratar de escribirme el trabajo total, es decir, ese sistema que alguien me dio cerrado, compuesto por esas dos máquinas que están operando en ciclos, ¿qué puedo saber de ese trabajo total? ¿Sí? Y eso es lo que voy a querer escribir. Entonces, escribo el trabajo total, ¿sí? Como yo ya tenía el trabajo total escrito en términos de cada trabajo, bueno, simplemente lo reemplazo, ¿sí? Uso
esto que sea acá, que n por QH menos n por QH' es 0, ¿sí? Y entonces van a poder, les va a quedar esta idea, y entonces van a ver que el trabajo total les queda igual al calor entregado total y el calor absorbido total, con esa resta, ¿sí? Bien, antes vimos esto, que el calor absorbido era 0, y entonces les queda que el trabajo total de la máquina es menos QC total, ¿sí? Es decir, la combinación de máquinas térmicas es un proceso que intercambia trabajo con el ambiente, y dicho trabajo, ¿sí?, es igual al calor intercambiado con la fuente fría, ¿sí? O sea, esta combinación me hace eso. Entonces, es un proceso cíclico, ¿sí?, en el cual, con una única fuente, ¿sí?, tengo un proceso cíclico en el cual intercambio calor con una única fuente, y ese calor se transforma en trabajo y viceversa, porque es un proceso cíclico. Para que eso sea compatible con la segunda ley, el sistema tiene que transformar todo el trabajo en calor y no al revés, porque si no estoy enfriando, estoy haciendo que el calor vaya de lo frío a lo caliente, ¿sí? Y la segunda ley me prohíbe transformar todo el calor en trabajo. Entonces, eso me impone una manera en la que va, una dirección para el proceso, ¿sí? Bien. ¿Qué restricciones impone esto en la igualdad de arriba? Y bueno, que el calor total tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Esto implica, escrito de esta manera, implica esto, y esto implica esto que tengo acá. No hice más que despejar de acá, ¿sí? Pero nosotros teníamos una relación al principio, justo la que estuvimos discutiendo, como era la relación entre el calor que sale de la fuente caliente hacia la máquina y el calor que sale de la fuente caliente hacia la otra máquina que no es reversible. Entonces vemos que tenemos una desigualdad que se cumple gracias a que tengo esta desigualdad entre los números de ciclos, ¿sí? Y eso nos lleva a ver, entonces, esperen que esto me está molestando, que entonces el calor que sale de una máquina, que sale de la fuente, y el calor absorbido por la otra fuente es mayor o igual que lo que sucede con la máquina que no es reversible, ¿sí? Bien. Uno puede reordenar esto, fíjense, pasé este multiplicando y este dividiendo y así, y multiplico por -1, ¿sí? Ojo que cuando uno multiplica una desigualdad por -1 se da vuelta la desigualdad. Eso es un ejercicio que tenían en la guía 0, ¿sí? Yo igual acá lo escribí para cuando lo lean se aviven. Y le sumé 1 a ambos miembros. Y cuando le sumo 1 a ambos miembros, de este lado, ¿qué me queda? Me queda la eficiencia. Es la fórmula de la eficiencia que habíamos visto. ¿Sí? Si voy para atrás, es la fórmula de la eficiencia que teníamos acá. Acá, perdón. Antes de transformar esto. Acá, ¿no? Entonces, es la fórmula inicial, en realidad no la que teníamos ahí, sino la que vimos en la clase 19, la eficiencia en general, ¿sí? Y la misma que estábamos discutiendo cuando hablábamos al principio de esta parte de la clase. Entonces vemos que la eficiencia de una máquina reversible es mayor, ¿sí?, que la de una máquina irreversible. Esta eficiencia de Carnot es mayor que esta. Acuérdense que yo lo que dije acá, lo que digo acá es, lo que está escrito explícitamente acá es esto. La máquina irreversible tiene eficiencia mayor que la reversible. Esperen que ahí me quedo desprolijo. Esto es lo que dice esto que escribí acá.
y lo reescribí de esta manera. Si la igualdad la leo así, de E' es menor que E, quiere decir la eficiencia, perdón, ¿tiene eficiencia mayor? No. Ustedes ya se durmieron antes que yo, ¿no? Claro, Sí, irreversible me es equivoqué. la Sí, del prima. me equivoqué acá. Sí, me equivoqué acá. No, me equivoqué acá en lo que estaba escribiendo. Perdón, corrijo. La máquina irreversible es menos eficiente que la máquina reversible. Ahí va. Y lo que puse acá lo puse leyéndola de acá, leyendo la ecuación de acá para acá. La máquina reversible E tiene eficiencia mayor que la irreversible. ¿Sí? Dicho de otra manera, irreversible es peor que reversible, para ponerlo en un lenguaje aún más coloquial. Pero esta reversible era Carnot. ¿Sí? Si una máquina reversible es una máquina de Carnot, a todos los fines prácticos. Entonces, cualquier cosa irreversible es peor que la máquina de Carnot. ¿Sí? Esa es la primera demostración del primer ítem. ¿Y ahora qué nos falta demostrar? Que si la segunda no es reversible, no es irreversible, es reversible, que es lo que había escrito por acá hace un rato. ¿Sí? Si la segunda máquina, esperen que tira para atrás. Fíjense, vuelvo a este dibujo. La primera parte de la demostración, con todas esas cuentas que fuimos y vinimos, ¿sí? De hacer una hipótesis de que tengo 2 ciclos y qué sé yo, nos permite demostrar de manera matemática, ¿sí? Que la eficiencia de MT2 es mayor, es menor o igual que la eficiencia de MT1, que es Carnot. Esta es la primera parte. ¿Sí? Es decir, te combinas una máquina de Carnot con una que no lo es, y que además no solo no lo es irreversible, y te das cuenta que esta máquina es menos eficiente que esta máquina. Eso es lo primero que demostramos. Y ahora vamos a hacer la demostración 2, que vamos a decir que MT2 es igual a MT1 si esta la hago reversible. ¿Está bien? Y entonces eso que me lleva a demostrar que ninguna máquina puede ser mejor que la máquina de Carnot. A lo sumo puede aspirar a ser igual. ¿Sí? Y esa es una manera de escribir la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Bien. Entonces, este dibujo y estas ideas que voy contando, sí está bueno entender de dónde salen. ¿Sí? Esto sí es importante entenderlo, tener idea de los conceptos, qué significa reversible, irreversible, por qué. Toda la cuenta intermedia, si uno no se la acuerda todo, no hace falta. ¿Sí? Lo que nos interesa es que tengan los conceptos claros. Bien, y entonces vamos a hacer la segunda parte ahora de la demostración con el último resto que les queda de no agotamiento. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la segunda parte, es decir, me agarro MT2 y la hago reversible, la mejoro, la carnoteo. ¿Sí? Entonces, cuando la carnoteo, esta desigualdad deja de valer, pero empieza a valer la igualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es menor, no vale el menor, vale la igual porque estoy haciendo la reversibilidad. Esto es lo que quiero probar. Bien, entonces, si MT2 es reversible, ¿sí? Esto significa que yo podría haber empezado con, esto es muy, muy agotador para este momento de la clase, yo lo sé. Es simplemente lógica pura, estamos diciendo, bueno, vos tenés una heladera de Carnot, la pusiste a andar en n ciclos y te agarraste una berreta y la pusiste a andar n'. Bueno, pero ahora esta berreta la mejorás, entonces se te hace tan buena como esta de Carnot. Entonces, ¿qué te impide intercambiar las cuentas? ¿Sí? Es decir, esta era la de Carnot, imagínense.
Vamos a hacer algo. Esta era la máquina de Carnot, el celular, no sé si se ve. Ni me veo yo ya a esta altura. Esta era la máquina de Carnot, mi celular, y esta era la máquina, ¿sí? Fea, irreversible, qué sé yo, la que teníamos, ¿sí? Bueno, pero ahora esta la mejoro. La mejoro tanto que ahora es perfecta, es una tableta, bien linda. ¿Qué me impide hacer esto, intercambiarlas, en mi teoría? Nada, porque yo lo que necesitaba es que una fuera perfecta y la otra podía hacer cualquier cosa. Bueno, si intercambio la cuenta y hago todo el intercambio, voy a probar exactamente lo opuesto, ¿sí? Y para que ambas cosas sean verdad al mismo tiempo, lo único que puede pasar es que valga solo la igualdad, deje de valer el mayor y el menor, ¿sí? Es decir, que ambas sean, que las eficiencias sean idénticas, ¿sí? Entonces, no hay manera, digamos, la conclusión final es que si a una máquina que era irreversible la transformo en reversible, lo máximo que voy a poder extraerle es la misma eficiencia que le extraía a otra máquina reversible. Y ese es la cuestión final, ¿sí? Bien. Fíjense que de esta clase, con esto ya termino, esperen que ahora sí.